Bendecida noche, pueblo del Señor. Agradezco al Padre el privilegio que me da de poder compartir esta noche la palabra del Señor. Saludos a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Y saludos a los hermanos en República Dominicana. Es una bendición el poder llegar al seno de tu hogar a través de este medio y poder escudriñar y poder compartir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero invitarte a que abras la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Esta será la base para poder escudriñar la palabra del Señor esta noche. Dice la palabra: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Israel. Su entendimiento fue embotado. Y aunque leen la ley, hay un velo. Y ese velo no les permite ver la revelación de Cristo a través de la palabra del Señor. Pero dice la palabra: el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero el versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que cuando tú y yo venimos a Cristo, el velo se quita. Mientras no estamos en Cristo, tú y yo tenemos un velo que no nos deja ver a Cristo a través de la palabra. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros hablan de Cristo. Cuando tú ves a un Jonás, ves a Cristo. Cuando tú ves a un Isaías, ves a Cristo. Cuando tú ves un Jeremías, ves a Cristo. Cuando tú ves un Amós, ves a Cristo. En los 4 evangelios ves a Cristo. En Hechos ves a Cristo. En Apocalipsis ves a Cristo. En los primeros 5 libros de la ley ves a Cristo. En todos los libros Jesucristo se revela y se manifiesta. Pero lo hermoso y precioso es que los que ya estamos en Cristo, los que ya nos convertimos a Cristo, el Señor quita el velo. ¿Por qué? Porque a Cristo únicamente se le puede conocer por revelación. ¿Y qué es revelación? Es quitar el velo, es correr el velo, es quitar la cubierta, es descubrir, es manifestar una verdad que estaba oculta. Entonces tenemos el privilegio hoy, como hijos del Señor, el poder ver a Cristo a través de la palabra, porque el velo se nos fue quitado. Cuando tú vienes a Apocalipsis y miras Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, mire cómo comienza Apocalipsis, que significa apocalipto, que significa revelación. Es el libro de la revelación. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. O sea que a Cristo solamente le podemos conocer por revelación. Nadie puede conocer a Cristo si antes, hermano amado, si no viene a los pies de Cristo, y cuando venga a los pies de Cristo, le va a ser quitado el velo. Necesitamos conocer a Cristo y lo conocemos únicamente a través de la revelación. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, se produce un nacimiento nuevo en nuestras vidas. Entonces el velo se cae y podemos ver qué hay detrás de ese escenario. Cuando tú ves un escenario y tiene una gran cortina, y cuando conoces a Cristo, el velo se cae o se corre y ves qué hay detrás de ese escenario.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta noche yo quiero compartir contigo acerca de las fuentes de revelación, porque estamos en un evangelio donde tuvimos el privilegio de conocer a Cristo, y entonces dice que los que conocen a Cristo, el velo les es corrido, les es quitado. Y solo quiero dar otra base bíblica, Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Sucederá que cuando hubieren, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que las secretas son de Dios, las reveladas son para nosotros. Y este es un evangelio, hermano amado, donde conocemos a Cristo por revelación. Conocemos a Cristo por revelación. Y pongo un ejemplo, o digo un ejemplo. ¿Te recuerdas cuando Lázaro duerme? O sea, perdió la vida, murió. Le mandan un mensaje, Marta y María, hermanas de Lázaro, a Jesús. Jesús dice, Lázaro duerme. Y en el tiempo en que el Espíritu le dice a Jesús, Jesús se mueve a Betania. Y Lázaro precisamente tenía 4 días de haber muerto. Y entonces viene Marta y le reclama a Jesús, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Pero luego Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí jamás morirá. Y entonces les pide que lo lleven al sepulcro. Y frente al sepulcro Jesús da la orden, quiten la piedra. Usted sabe cómo eran los sepulcros en la antigüedad. Y le da una palabra, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levanta, resucita y sale. Pero ¿cómo salió Lázaro? Salió con un sudario en la cabeza. O sea que le dice Jesús a sus siervos, desatadle y dejadlo ir. Le quitan el sudario. Entonces Lázaro está representando todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Todos aquellos que estábamos separados del Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados según Romanos. Romanos lo dice. En la carta de los Romanos Pablo lo menciona. Estabais muertos en delitos y pecados. Pero entonces viene Jesucristo y nos da vida y nos resucita. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, quítenle el sudario, desátenlo y déjenlo ir. Y es lo que ahora los ministerios del Espíritu estamos haciendo con los Lázaros que el Señor está resucitando. Desatándolos, quitándoles el sudario para que entonces ahora sigan a Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron con cada uno de nosotros el día que tú conociste al Señor. Hermanos, empezamos a recibir esa revelación de Cristo a través de la palabra. El pastor que te atendió, el pastor que te apoyó, el pastor que oró por ti, el profeta, el evangelista, el pastor, el apóstol. En el momento en que tú entregaste tu vida al Señor, hermano, y oraron por ti, desde ahí el Señor empezó a desatar tu vida y a quitar el sudario para que ahora con los ojos del Espíritu puedas ver a Jesucristo a través de la palabra y poder ver cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor a tu vida y a mi vida. Y saber que el Señor tiene planes de bien a favor de todos. Y entender que todo lo que sucede alrededor nuestro, hermano, es para bien, nada para mal. Porque todo lo que viene a nuestras vidas, a los que amamos a Dios,
todas las cosas obran para bien. Entonces vemos cómo el Señor en su misericordia se manifiesta, se revela a favor de nuestras vidas. Y para poder entender el Evangelio, entonces tenemos que ver cuáles son las fuentes de revelación. Porque hoy en día, hermanos, si algo tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro corazón, es que Él ministre en nosotros un espíritu de revelación. Un espíritu de revelación. Y entonces, ¿quién es el que revela? Pues hay varias fuentes de revelación. Yo quiero que tú me acompañes a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera fuente de revelación es el Padre que está en los cielos, llamado Jehová de los ejércitos. El Padre que está en los cielos es la primera fuente de revelación. Usted se recordará que estaban todos los discípulos y había murmuración, porque miraban que Jesús levantaba paralíticos, sanaba leprosos, reprendía y liberaba endemoniados, reprendía demonios, liberaba endemoniados. Hermano, Jesús multiplicaba los panes y los peces. Jesús caminaba sobre el agua. Entonces, muchas personas, seguidores, multitudes, decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Unos decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Otros mencionaban y decían que era Jeremías. Otros decían que era algún profeta. Y entonces había un murmuro. Y Jesús le viene y le pregunta a sus discípulos. Mateo 16, 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, y les hace una pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, eso es lo que decía la gente de afuera, las multitudes, que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o que un profeta. Pero ya luego Jesús le pregunta a sus discípulos en secreto, a ese grupo íntimo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y hermano, entonces ahí viene el Señor, el Padre, y le da una revelación a Pedro y le corren el velo a Pedro. A un hombre del vulgo, un hombre que no tenía teología, un hombre que no era estudiado, pero que tenía revelación, porque el Padre derrama revelación sobre Pedro, un pescador, hermano, un hombre que no era letrado. Y le dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. El Cristo significa ungido, el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando Jesús oye esto, le dice: Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la primera fuente de revelación es el Padre. Entonces ahora nosotros tenemos que pedirle al Padre revelación. Padre, revélate a mi vida. Padre, dame un espíritu de revelación para que pueda ver tu propósito a través de la palabra, para que pueda entender tu buena, agradable y perfecta voluntad a través de tu palabra, para que pueda ver cuál es la misión que tú tienes para mí a través de tu palabra. Entonces el Padre le reveló a Pedro. Entonces, hermano, yo lo que estoy viendo, la primera fuente de revelación es el Padre. Y tú y yo tenemos que acercarnos delante del Padre y clamar por un espíritu de revelación, para que entonces se corra todo velo y podamos ver con los ojos del Espíritu lo que Dios tiene para nuestras vidas.
Necesitamos que los ojos espirituales sean abiertos, como aquel hombre llamado Jesse, que el profeta oró y pudo ver con los ojos espirituales, que más eran los que estaban a favor de ellos que los que estaban en contra de ellos. Como aquel ángel que tocó los ojos de aquella mujer llamada Agar y pudo ver con los ojos del Espíritu que frente a ella había una fuente de agua y ella e Ismael, su hijo, no iban a perecer. Necesitamos la revelación del Padre y pedirle al Padre revelación a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, ¿qué otra fuente de revelación hay? Hechos, capítulo 9. Y este capítulo es muy conocido porque usted se recordará que había un hombre llamado Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. Un hombre, hermano, que era conocedor de la ley. Un hombre que era conocedor de la Torá. Un hombre, hermano, que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, conocedor de la religión. Pero este hombre no tenía relación con Dios. Sí tenía religión, pero no relación. Y esto es lo hermoso de este bendito evangelio. Este evangelio no es religión, es relación con Dios. Y óigalo bien, sin revelación no hay salvación. Necesitamos la revelación en nuestras vidas para que haya salvación. Y entonces este hombre apedreaba la iglesia, este hombre saqueaba las casas y sacaba y entregaba a los discípulos de aquel entonces delante de los alguaciles para que los metieran a la cárcel. Era un hombre perseguidor. Iba camino a Damasco, pero no se imaginaba que a su encuentro, hermano, saldría Jesús. Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo. Versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente él iba con su caballo, déjeme pensar, y le salió un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, óigalo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En una pregunta. Y dijo, asustado, porque él ya no pudo ver la luz, pero esa luz lo dejó como ciego. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, la segunda fuente de revelación es Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el enviado de Dios, porque se reveló a Pablo, que era Saulo de Tarso. Hermano, se le revela cuando Saulo de Tarso iba a Damasco a ver quiénes estaban en la sinagoga, que dijesen que ellos eran discípulos del tal Jesús que lo habían crucificado en la cruz, porque entonces él los iba a entregar a los alguaciles. Y le sale un resplandor. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que la gente que iba alrededor de Saulo oyó la voz, pero no vio nada. Saulo oyó la voz y vio una gran luz. ¿Quién era la luz? Era Jesús. Y le pregunta: Señor, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, mire, después de ser amenazador, ahora él se sentía amenazado. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz
mas sin ver a nadie. Entonces la segunda fuente de revelación es Jesús, es Jesucristo. Nosotros, hermano, tenemos que pedirle a Jesucristo que nos revele su palabra, que se revele a nuestras vidas, que revele su propósito a nuestros corazones, y el Señor lo va a revelar a tu vida. Pero tú y yo tenemos que aprender a esperar en el Señor, a esperar en Él, porque el Señor te va a revelar cosas ocultas que tú no conoces. Por eso Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. O sea, va a haber revelación, pero esa revelación la obtenemos a través de Jesucristo. Y Saulo, hermano, me llama la atención que después de ser un perseguidor y después de ser el amenazador, ahora se siente amenazado. Y ahora se siente perseguido por Jesús. Y rápidamente dice: ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. Y usted se recordará que después del Señor habla, hermanos amados, con un hombre, Ananías, un discípulo de buen testimonio, dice la palabra, y llega con Saulo y ora por él. Y como que Saulo recobra la vista. Y entonces Saulo empieza a predicar a Jesucristo. Pero empieza a predicar a Jesucristo porque le conoció, porque Jesucristo se reveló a su vida. Qué privilegio que Cristo ya se haya revelado a tu vida y a mi vida. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer si ya se reveló a nuestras vidas? Pues ahora predicar, pues ahora testificar, pues ahora, hermano, óyelo bien, el poder enseñar, predicar, testificar y poder dar una palabra para poder contar las maravillas, los prodigios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso dice la palabra: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí ya vemos muchos que podemos dar testimonio. El Señor sanó a mi hijo, el Señor restauró mi hogar, el Señor me sanó de una enfermedad crónica, crítica, el Señor levantó mi vida y metió su mano al esterquiolero. El Señor me levantó, el Señor obró en mi vida, el Señor me rescató, el Señor me restituyó, el Señor me restauró, el Señor, hermano, podemos testificar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso en Hechos de los Apóstoles dice: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No te quedes callado. La iglesia está llamada a predicar la palabra, a anunciar las buenas nuevas, a tocar trompeta, a decir lo que Dios ha hecho en su vida, a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos hermanos yo conozco, hermanas, de el poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la restauración de Dios, del amor de Dios? Todos podemos testificar las maravillas y los prodigios que el Señor ha hecho en nuestra vida. No nos quedemos callados, sino testifiquemos que hay un Cristo poderoso. Jesús, la segunda fuente de revelación. Tercera fuente, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu
Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Tercera fuente de revelación, el Espíritu Santo. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. El Padre con funciones, el Hijo con funciones diferentes y el Espíritu Santo con funciones diferentes. Pero los tres son uno solo. Y entonces ahora el Espíritu Santo le revela a un hombre llamado Simeón, temeroso de Dios, apartado del mal, de testimonio. Hermano, que no iba a haber muerte antes que viese al ungido del Señor. Y entonces dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea que entonces ahora el Espíritu Santo lo lleva al templo y le dice, imagino que él ya era anciano, no vas a ver muerte hasta que veas al ungido del Señor. Y lo lleva al templo. Recordemos, hermano, que fuera de las sinagogas habían hombres que enseñaban la palabra. Estos eran escribas o estos eran los fariseos y enseñaban la palabra. Y entonces yo me imagino que él empezó a ver y a decir, ¿quién será? Y el Espíritu le habla, vete al templo. Y en el templo va saliendo una pareja que es José y María, y en los brazos lleva a un niño de 8 días de nacido, porque conforme al rito, conforme, hermano, a la tradición hebrea o al rito de purificación, todo niño nacido de 8 días, hermano, tenía que ser llevado para ser circuncidado. Y entonces ahora llevan al niño al templo y lo circuncidan. Y cuando vienen saliendo, el Espíritu le dice, Él es. Ahí está la salvación de Israel, porque el Espíritu Santo le había revelado, no vas a ver muerte hasta que veas la salvación de Israel. Y entonces toma al niño. Y mire lo que dice, versículo 28 de Lucas capítulo 2. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿qué le estaba pasando a este hombre, hermano amado, llamado Simeón? Le estaban revelando, porque el Espíritu Santo lo llevó, le reveló y lo guió al templo. Y le dijo, Él es la salvación de Israel, ese niño llamado Jesús. El Espíritu Santo le había revelado, no vas a ver muerte sin que antes veas la salvación de Israel. Y toma al niño, lo abraza. Y entonces ahora dice, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermano, el Espíritu Santo es una fuente de revelación a nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Padre revelación, pedirle al Hijo revelación, pedirle al Espíritu Santo revelación para nuestras vidas, para que entonces, hermanos, cuando leamos la palabra, cuando escudriñemos la palabra, podamos ver debajo de la letra el Espíritu. Porque recuerdes, hermano, que Logos representa a Cristo, que Logos es Cristo, que Cristo es la palabra, pero tenemos que ver debajo de esa letra el Espíritu de revelación. Entonces nosotros vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis a Cristo. Y vemos, hermano, a Cristo en el tabernáculo. Y vemos, hermano amado, a Cristo en todos los libros, en los 66 libros. Porque Cristo se revela a nuestras vidas. Y mire lo que dijo este Simeón. Luz para revelación
a los gentiles. Pidámosle al Señor en este tiempo revelación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Que sea revelada a nuestras vidas la voluntad del Padre. Que sea revelado a nuestras vidas el propósito del Padre. Pidámosle al Señor un espíritu de revelación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra fuente hay de revelación, hermanos? Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesús fue llevado a Nazaret y entró a la sinagoga. Y cuando entró, hermano, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que encontró Isaías 61, solo que en ese entonces no estaba marcado por capítulos. Le dieron el rollo para que se cumpliese la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe que cuando Jesús leyó Isaías, el rollo de Isaías, el propósito de Jesús estaba escrito en Isaías 61? La misión de Jesús estaba escrito en Isaías 61. Y cuando Jesús lee Isaías 61, esa palabra se cumple en él, porque era el propósito de él, como quien dice el Padre revelándole a Jesús su propósito como hombre hecho, como Dios hecho hombre aquí en esta tierra, en Isaías 61. Y luego dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea que toda la cuarta fuente de revelación es la palabra. La palabra escrita es fuente de revelación a nuestras vidas. Hermano, el Señor nos habla por sombras, nos habla por figuras. A veces nosotros no logramos entender, entonces el Señor nos tiene que hablar por sombras, por figuras. Y vemos, Pablo lo dijo: hermanos, todo lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es sombra para ustedes, es espejo para ustedes, es figura para ustedes, es una sombra para que entiendan, para que lo vean en el Espíritu. Mire qué hermoso. Entonces, qué tan importante, hermanos amados, es que nosotros escudriñemos la palabra, porque la palabra es una fuente de revelación para nuestras vidas. Este libro es un libro de vida, es un libro que habla, es un libro que da respuestas a tus preguntas, a lo que tú te has preguntado. Aquí está la revelación. Entonces la palabra, hermano, la tenemos que amar, la tenemos que escudriñar, la tenemos que leer. Hermano, tenemos que leer el texto, el contexto, para entender todo. Pero si tú no la lees, ¿cómo vas a tener revelación? Si tú no la escudriñas, ¿cómo se va a revelar el propósito de Dios a tu vida? Si tú no la lees, no la escudriñas. Yo le pido al Señor que el Señor te ministre hambre y sed de justicia, hambre de la palabra del Señor. Hambre, porque la palabra es un pan que te lo tienes que comer tú, me lo tengo que comer yo, como le pasó a aquel profeta. Le dieron un rollo y le dijeron: cómetelo. Y a su boca fue dulce, a su paladar fue dulce, pero a su vientre dice que fue amargo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es dulce, pero cuando entra a lo profundo de nuestro ser, hermano,
entra hasta las entrañas la palabra. Y en las entrañas, hermano, hay genética adámica caída aún en nosotros. Y por eso es amargo. Porque entonces, hermano, va a sacar todo aquello que no le agrada al Padre de nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las escrituras. Hermoso. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Cristo. Entonces nos llama a escudriñar las escrituras. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra del Señor, porque la palabra es una fuente de revelación a nuestras vidas. Cuando nosotros vemos Daniel, hermanos, Daniel es un profeta hermoso, espiritualmente hablando, un profeta de Dios tremendo. Daniel, usted sabe que es uno de los libros de los profetas mayores. Sin embargo, hermano, Daniel, ¿sabe qué me llama la atención? Leía el libro de Jeremías. Leía el libro de Jeremías. Por favor, Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces aquí estamos viendo cómo Daniel escudriñaba los libros de los profetas, y uno de los libros que escudriñó fue el libro de Jeremías. Entonces, qué tan importante es que nosotros podamos, hermanos, escudriñar la palabra, leer la palabra, pero pedirle al Señor revelación para poder entender su palabra. Si no, nos va a pasar como le pasó a aquel hombre a un inicio llamado Nicodemo, maestro de la ley, pero no sabía qué era nuevo nacimiento. Maestro de la ley, pero desconocía qué era el nuevo nacimiento. Entonces él dijo, bueno, me puedo meter yo otra vez en el vientre de mi madre siendo ya adulto. No, le dice Jesús, Nicodemo, si tú eres maestro y no entiendes esto. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que, hermano, entonces el bautismo, lo hablábamos hace días, hablamos de los 7 bautismos. El bautismo, hermano, es un proceso en ascensión. Tú vas ascendiendo. Es un proceso. Y, hermano, el bautismo en agua, o sea, es una administración al alma. Es donde tú mueres en Cristo y resucitas con Cristo. Participas de la muerte, pero también de la resurrección. Es una administración al alma. El bautismo, hermano, es una puerta donde tú te constituyes en discípulo del Señor. Entonces, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo no lo entendía, porque él había leído la ley, había leído a los profetas y no entendía. Qué tan importante. Yo conozco muchas personas que dicen, yo ya leí la Biblia 1, 2, 3 veces, una vez al año. Hasta hay un programa ahí de lea la Biblia en un año. Pero ¿de qué sirve leerla si no se entiende? Muchas personas leen la Biblia y la han leído 1, 2, 3, 4 veces y no la logran entender porque les hace falta revelación. Pero cuando tú tienes revelación, entonces lees un versículo y se abre ese versículo y ves el Espíritu debajo de la letra. Necesitamos la revelación del Padre, la revelación del Hijo, la revelación del Espíritu Santo, la revelación a través de la palabra, porque la palabra es una fuente de revelación. Quinta fuente de revelación, Hechos capítulo 10. Aquí nos habla, hermano amado, de un hombre temeroso y piadoso llamado Cornelio. Hechos 10, voy a leer el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión
de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué tremendo. Un hombre que era temeroso, un hombre que hacía muchas limosnas, un hombre que era piadoso y un hombre que oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Vio una visión, cómo un ángel entraba donde él estaba orando y le decía por nombre Cornelio. Pero ahora en el capítulo 10, versículo 22, dice la palabra: ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces paremos acá. En Hechos 10, capítulo 1 y 2, se habla de quién era este hombre llamado Cornelio y cómo un ángel llegó y le habla y le da una palabra precisa. Entonces Cornelio, después que le fue revelado por el ángel, se levanta, habla con sus siervos y manda a sus siervos a que vayan a buscar a un tal Simón Pedro. A un Pedro. Era el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, hermano, está orando y tiene un éxtasis. Antes que comiera, dice, se pone a orar y tiene un éxtasis. Y ve, hermano, diferentes aves en el cielo, cuadrúpedos. Y entonces oye una voz que le dicen, mata y come. Y no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces Pedro entendió. Pero lo tremendo es que después llegan a tocar a la casa de Pedro. Y le dicen, fuimos enviados por Cornelio, versículo 21, parte final. He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Porque llegó a la casa de Cornelio. Ahora, lo que me llama la atención es que el ángel le revela a Cornelio. Entonces, la cuarta fuente de revelación son los ángeles. Óyelo bien, son los ángeles. Hermano, como un ángel le reveló a Cornelio. Y por eso el ministerio angélico está activo en este tiempo para la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, vemos desde que Jesús fue anunciado su nacimiento, desde que Jesús, hermano, como María vino el Espíritu Santo, eso sombra sobre María, y quedó María embarazada por medio del Espíritu Santo, fue preñada por el Espíritu Santo. Hermano, viene Gabriel a darle un mensaje. Bendita eres. Mujer, has sido escogida, llamada, porque de ti nacerá un hombre que será llamado Emanuel, el cual traerá salvación al mundo. Óigalo, un ángel. A José, hermano amado, porque la quería dejar, el ángel le revela y le revela en sueños que no se mueva, que no la deje. Y hermano, desde el ministerio de Jesús, cuando Jesús es llevado al desierto y vence, con el escrito está, ángeles venían y le servían. Cuando Jesús, hermano, óigalo bien, asciende al Padre, dice la palabra que dos varones se pusieron delante de los 12 discípulos, dijeron, varones, o de los 11, varones, vosotros al Jesús que veis ver, ese mismo Jesús vendrá con poder y gloria.
Cuando Jesús estaba en la tumba y llegaron a buscarle, en uno de los evangelios dice que ahí estaba el ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces vemos, hermano, en todo el caminar de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión, el ministerio angélico activo a favor de Jesús. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces hoy los ángeles no son adorables. No hay que adorar ángeles. Son mensajeros de Dios. Entonces los ángeles son mensajeros de Dios. Prepárate, porque puede venir un ángel a tu casa, a tu hogar, a tu vida, a darte un mensaje de parte de Dios. Como aquel ángel se apareció delante de la madre de Sansón y le dice, vas a tener un hijo. Hermanos, vemos a la luz de la palabra cómo los ángeles, vemos a un Jacob que miraba con una escalera, ángeles subían y ángeles bajaban. El ministerio angélico está activo. Vemos, hermano, en Apocalipsis los 7 ángeles. Hermano, el ministerio angélico está activo para el tiempo final de la iglesia, por supuesto. Entonces los ángeles van a traer mensajes de Dios a nuestra vida, revelación de Dios a nuestra vida. Josué, hermano, cuando ve un varón grande, un ángel de Dios, el ángel de Dios, con una espada, le pregunta, ¿eres de los nuestros? ¿O eres del ejército contrario? Y le dice, yo soy el ángel del escuadrón de Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, vemos cómo el ministerio angélico está a favor de nuestras vidas en este tiempo final. Los ángeles son fuente de revelación. Vemos Apocalipsis, capítulo 1, lo leímos hace un momento, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces la revelación, ¿por quién va a venir? Por medio del ángel. ¿A quién? A sus siervos. Hermano, los ángeles traen revelación, son fuentes de revelación porque son mensajeros de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel, le voy a dar otra base bíblica. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero hermano, ¿quién era ese ángel que le tocó? Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces le pone la mano el ángel, le dice que se ponga en pie. ¿Sí? A ti he sido enviado. Ponte en pie, óigalo bien, y está atento a las palabras que te hablaré. O sea que la iglesia de Jesucristo en este tiempo final tiene que tener visitación angélica. Visitación angélica. Y el ángel, hermano, los ángeles del Señor nos van a traer mensajes de Dios para nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Y esto asusta. Muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea que los ángeles tienen forma de hombres. Hay ángeles alados, por supuesto, pero hay otros que tienen forma de hombres. Hace muchos años yo tuve un accidente en carretera, hermano, y pude ver ángeles de Dios. Personas que yo no conocía prepararon, agarraron el carro, jalaron con un camión, pero en cuestión de minutos, hermano. En cuestión de minutos. Y sé que te ha pasado a ti. Ángeles de Dios. Mire lo que dice la palabra. Dice una versión. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La versión Peshita dice, legión de ángeles
guarda a los adoradores. Por eso, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos suba de nivel, de cantores a adoradores, porque vamos a tener legión de ángeles que va a tener cuidado de nosotros. Tú y yo salimos hoy y sin darnos cuenta, los ángeles de Jehová nos guardaron y nos libraron del mal. Y tú y yo sin darnos cuenta. Pasamos apercibidos. No, hermano, no nos dimos cuenta. Pasamos desapercibidos. No nos dimos cuenta que ángeles del Señor nos guardaron y nos libraron de un asalto, de una bala perdida, de un ataque, de cualquier situación. Bendito sea el nombre del Señor. La siguiente fuente de revelación, Génesis capítulo 41, versículo 39. Génesis capítulo 41, versículo 39. Dice, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hermano, está hablando de un hombre llamado José. José era uno de los hijos de Jacob. De los 12, José era uno de los hijos. Pero José se le conoce como José el soñador, porque José tenía sueños. Y hermano, cuando José tenía sueños, lo que él soñaba mucho más adelante, hermano, se cumplía. Él soñó, hermanos amados, tuvo muchos sueños y por eso sus hermanos no lo querían, no lo amaban. ¿Por qué? Porque tenían envidia. Pero ahora viene y está en la casa de Faraón. Y entonces el Faraón tiene un sueño y se turba en su corazón. Hermano, y tiene el sueño en dos dimensiones. Primero soñando 7 espigas robustas de trigo y luego salían otras 7 espigas y se comían a las robustas. Luego soñó 7 vacas gordas y del río salían otras 7 vacas flacas y se comían a las gordas. Y no entendía. Y el Faraón llamó a todos los intérpretes y nadie pudo interpretar el sueño. Pero José, por revelación, óigalo bien, por revelación, interpretó el sueño. Y entonces ahora Faraón le dice, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. O sea que entonces los sueños son una fuente de revelación. Hermano, hay hermanos, hermanas que tienen sueños. Por supuesto, hay sueños del Señor, sueños del Espíritu, como también hay sueños porque muchas veces comemos más de la cuenta. Pero tenemos que, número 1, aprender a escribir los sueños para que no se nos olviden. Y número 2, a escudriñar los sueños. Y lo tremendo, hermano, lo tremendo es que en este asunto Dios habló 2 veces a Faraón. Y mire lo que dice José, capítulo 41, versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando Dios habla 2 veces el mismo asunto, el asunto es firme de parte de Dios y Dios se apresura a hacerla, a cumplirla. Bendito sea el nombre del Señor. Todos hemos tenido, hermano, esa bendición y ese privilegio de tener sueños. Dios nos habla por sueños. Los sueños son una fuente de revelación. Entonces cuando hoy tú te vayas a dormir, ¿por qué no le dices al Señor, Señor, háblame por un sueño? Revélate a mi vida por un sueño. ¿Acaso no Dios no te podrá hablar a ti o a mí por medio de un sueño y revelarse por medio de un sueño? Hermano, qué bendición. Y por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo pide 2 cosas. Que el Padre nos dé espíritu de sabiduría, gloria a Dios por eso. Pero también revelación en el conocimiento de Él. Qué lindo, hermano, es que nos dé sabiduría el Padre, sabiduría de lo alto. Hay 3 tipos de sabiduría: celestial, terrenal y diabólica.
que nos llene de sabiduría celestial, pero también que nos dé revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. Y la última revelación o fuente de revelación, Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73, versículo 16. Este es un salmo, hermanos amados, de Asaf, ¿sí? Es un salmo de Asaf, uno de los cantores de Israel. Y entonces está Asaf, Jedutún, Emán. Y entonces dice la palabra: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, se me reveló el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Entonces, hermano, otra fuente de revelación es cuando tú y yo, óyelo bien, entramos al lugar santísimo. Cuando tú y yo nos metemos al lugar santísimo. Cuando tú y yo nos metemos a la presencia del Señor. Cuando tú y yo, hermano, le adoramos, le exaltamos y le bendecimos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo tú te puedes meter en tu casa, buscarlo a solas, buscar su presencia, como también cuando tú vas al templo. Y estamos en un tiempo donde, hermano, hay una atmósfera de adoración, donde tú estás adorando con tus ojos cerrados y empiezas a adorar, adorar y adorar. Entras al lugar santísimo, eres trasladado al lugar santísimo. Lo mismo que le pasó a Juan en la isla de Patmos. Y entonces el Señor te puede revelar estando en el santuario de Dios, estando en la congregación. Estando, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo: hermanos, ¿qué hay pues cuando os reunís? Número 1, hay doctrina. Número 2, hay lengua. Número 3, hay interpretación. Número 4, hay revelación. ¿Qué hay pues cuando nos reunimos? Entonces la revelación viene cuando tú y yo estamos en el santuario adorando y exaltando al Señor. Por eso tú tienes que llegar con el propósito de exaltarle. No importa quién está a tu derecha, quién está a tu izquierda, de meterte con Dios. Y por eso yo hago una invitación a todo el pueblo del Señor, a todos los que me escuchan. Hermano, la alabanza no te la pierdas. No te pierdas el tiempo de la alabanza, no te pierdas el tiempo de la adoración. Porque la alabanza, hermano, es una atmósfera que te liberta, que rompe yugos, cadenas, lazos, ataduras, rompe cadenas. Y la adoración es una atmósfera que te traslada al lugar santísimo. Entonces cuando tú llegas de tu casa, pero ya llegaste casi que cuando el pastor está predicando, de repente vas cargado, vas angustiado, vas preocupado, vas lleno de aflicción, lleno de soledad. No recibes la palabra, porque estás pensando más en tu día a día, vas cargado. Pero cuando tú llegas a tiempo a la iglesia y empiezas a alabar al Señor, a glorificar su nombre, hermano, en esa atmósfera espiritual se rompen lazos, cadenas, ataduras, cepos. Y luego la atmósfera de la adoración que te traslada al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Entonces ahora Asaf nos está hablando por medio de este salmo que otra fuente de revelación es estar en su santuario, estar en su presencia, en tu casa. Ahí puedes entrar al lugar santísimo, como cuando también vas a la congregación, vas al templo y le adoras y le exaltas. Hermano, quiero terminar este estudio. Las 7 fuentes de revelación. El Padre nos revela, el Hijo nos revela, el Espíritu Santo nos revela, la palabra nos revela. Ángeles de Dios van a venir a revelarnos, a darnos un mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Los sueños son, hermano, Dios lo permite como un instrumento, los sueños para revelarnos, para hablarnos. Dios nos revela a través de sueños, pero también el estar en su presencia, en estar en el santuario, también recibimos revelación.
¿Sabes cuál es mi propósito? Que Jesucristo sea revelado a tu vida y que conozcamos al Hijo de Dios. Así como le pasó a Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque conocemos a un Cristo de gloria, a un Cristo de poder, a un Cristo glorioso. Nuestra vida será diferente. Dejaremos de ser religiosos y comenzará nuestra vida a ser transformada, porque entonces se nos habrá revelado el Cristo de la gloria en una dimensión diferente. No solamente, hermano, le conozcamos por una historia, no solamente le conozcamos porque en la vida de un hermano Cristo se reveló o hizo un milagro. Tenemos que conocerle porque en nuestra vida Él está haciendo milagros, porque en mi vida hizo un milagro, está haciendo, hermano, un prodigio, una maravilla, se está revelando a mi vida porque estoy viendo su mano poderosa. Que Cristo se revele a nuestras vidas cada día. 7 fuentes de revelación para tu vida. Ya no es tiempo de estar caminando a ciegas. Ya no es tiempo de tener, hermano, tapados los ojos espirituales. Es tiempo de revelación. Estamos viviendo en el tiempo glorioso de revelación, donde el apóstol Pablo hace 2000 años dijo que un espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación sea en sus vidas. Padre, esta noche, gracias te doy con todo mi corazón, porque desde el momento en que Cristo entró a nuestro ser, se cayó y se corrió, Señor, el velo, y ahora le conocemos. Somos los Lázaros que hemos sido desatados, que se nos quitó de nosotros el sudario y ahora podemos ver. Como Job expresó y dijo, Señor, de oídas te había oído, pero hoy conozco que tú eres el Padre, el Dios Todopoderoso, porque solamente de oídas te había oído. Hoy, Señor, tenemos el privilegio de conocerte como el Padre bueno, como el Dios bueno, como el dador de vida, como el Cristo Salvador, como el Cristo resucitado, como el Cristo que transforma y cambia vidas. Gracias. Revélate a nuestras vidas, revela tu propósito en nuestros corazones, revela tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Corre el velo para que podamos verte cada día. Gracias, Padre, por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra conocemos más y más y más el amor tuyo a nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice cada vida, cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecida noche, pueblo del Señor. Esperamos que mañana nos puedas acompañar a partir de las 7:30 de la noche para poder interceder juntos y poder compartir un momento de oración e intercesión. Y el día jueves a las 8 para continuar ministrando la palabra del Señor. Bendecida noche.